pensamiento es productor de materia, muestra de Oscar Boni. El artista fallecido en 2002 vuelve a sorprender en una muestra en la galería Cosmo Cosa con obras poco conocidas que no se exhiben desde hace más de 2 décadas. Para ponerlos un poco en contexto, Oscar fue un artista de vanguardia, pintor y fotógrafo argentino que dio mucho de qué hablar. Por ejemplo, el objeto se titulaba La muestra colectiva, que provocó un escándalo allá en 1966, en donde Oscar Boni presentó con un enorme pene realizado en poliéster y Julio Ginás, su director, se negó a exhibirlo. Los otros artistas participantes, que eran Antonio Berni, Pablo Suárez y Emilio Renart, consideraron que se trataba de censura y decidieron retirar sus obras. Pero ahí no quedó esto, sino que la muestra se clausuró el mismo día de su inauguración y este objeto fue ubicado en un jardín de Belgrano R, parte de una casona que le facilitó en préstamo Enrique Barilari, y en desacuerdo con el emplazamiento, los vecinos una noche prendieron fuego la obra. Es el mismo que llegaría a las colecciones del Malva y del Museo de Arte Moderno de Nueva York, con el registro de la familia obrera, obra con la que participó en las experiencias 68 del Instituto Di Tella y que desató también otra polémica. Entonces, en lugar como de ese pene artificial, exhibió una familia real, un cartel al borde de la tarima donde permanecían sentados durante horas, que indicaba que el artista pagaba a sus modelos el doble de la suma que el padre ganaba por tiempo equivalente en su trabajo habitual. Fue cuestionado, entre otras cosas, por exhibir personas como si fueran objetos de museo. Así que entonces, ¿qué pueden ver en esta nueva exhibición? Bueno, hay un poco de todo. Hay, por ejemplo, flechas clavadas sobre un torso, una ventana con los vidrios rotos por disparos y otra superficie de plomo con orificio de bala. También una mariposa guardada en una caja junto a una placa grabada con la cita que da título a la muestra El pensamiento es productor de materia. La exposición también incluye 3 obras que sí se exhibieron en la muestra que le dedicó el Malva entre 2007 y 2008, que es Cordero Místico, una pintura de 1998 de la serie El Triunfo de la Muerte, y sus últimos trabajos, 2 óvalos enmarcados con vidrios rotos a los tiros. Estos últimos incluyen dentro materiales diversos, entre ellos orina, y fueron dejados a la intemperie, como para que la naturaleza aportara también lo suyo a modo de homenaje a Alberto Greco. Estas piezas exploran la materia y coquetean tal vez con esta recuperación del informalismo matérico y del arte destructivo como imágenes de representación, ofreciendo una mirada única y reveladora del proceso creativo de Boni. También manifiestan la preocupación del artista sobre la ética y la necesidad del hombre contemporáneo de retomar contacto con lo trascendente y lo espiritual en una década marcada por el consumismo y el arte más light. Sí que el pensamiento es productor de materia. Le pueden acercarse a esta exhibición en Cosmo Cosa, que está ubicado en Montevideo 1430, hasta el 31 de julio, de lunes a viernes, de 14 a 19 horas, con entrada gratis. La justicia sancionó a un reconocido TikToker con la suspensión de su cuenta en la red social TikTok por no cumplir con la cuota alimentaria de su hijo. La jueza María Laura Luchini Minuzzi, del juzgado número 9 de Morón, emitió la orden. Según trascendió, la madre del niño denunció la falta de pago de los alimentos de su hijo. La asesoría de menores, en su dictamen, estuvo de acuerdo y explicó que cada caso exige una respuesta personalizada para procurar el interés superior del niño. Por tal motivo, sugirió que se acepte la suspensión de la cuenta hasta que el progenitor se ajuste a derecho y cumpla con sus obligaciones alimentarias. Ante la inexistencia de cuentas bancarias del deudor, la jueza dispuso la suspensión del usuario, del TikToker. Además, en su orden judicial, requirió a la empresa abstenerse de dar altas a nuevos usuarios a nombre del demandado. La medida se logró en diciembre de 2023, pero recién ahora pudo ser notificada correctamente a la red social, que es propiedad de una empresa extranjera que tiene su sede legal en China. La compañía noruega Equinor informó que no encontró indicios de hidrocarburos en el pozo exploratorio offshore Argerich, ubicado en el bloque 100 de la cuenca argentina norte. Desde la empresa noruega destacaron que, si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco.
Se trata de la perforación del primer pozo en aguas ultraprofundas que se realiza en la Argentina. Es una perforación exploratoria que está llevando adelante Equinor, una empresa noruega, que operaba con el 35% del proyecto, mientras que el 35 y 30% restantes eran de YPF y Shell respectivamente. Este pozo está ubicado a 315 kilómetros de la costa de Mar del Plata y el objetivo de explorar este sector era determinar el potencial hidrocarburífero del bloque CAN 100 a partir de la información recabada. Equinor destacó que durante los meses siguientes todos los datos y la información recopilada serán analizados exhaustivamente, lo cual les brindará una mayor comprensión del potencial hidrocarburífero en esta área. El pozo Argerich había comenzado a perforarse en abril de este año y, según la información de Equinor, está a 2.500 metros sobre el lecho marino y tiene 106 centímetros de diámetro en la superficie del sedimento. La perforación fue de aproximadamente 4.000 metros sobre el suelo y los trabajos los hizo el buque Valaris DS-17. El año pasado, el Ministerio de Ambiente había autorizado a realizar la perforación exploratoria en la ventana temporal del 15 de diciembre de 2023 al 15 de junio de 2024. Volvimos, yo pegué cambio de look con mi nueva remera del Manchester United. Así que no tiene nada que ver, pero vamos a pasar de hablar al Manchester United. No, pará. Tengo una forma de relacionarlo. El Manchester United es un club inglés. Y como sabrán, Inglaterra no es Argentina. Así que vamos a hablar de noticias internacionales. Y para eso tenemos del otro lado a Juan Pablo Pucciarelli. Hola Lari, buen día, ¿cómo estás? Buen día para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Muy buena camiseta, por cierto. Gracias. Buen día. Bueno, vamos a hablar de... Hubo varios acontecimientos importantes en materia de política internacional en estos días, pero sin duda todas las miradas en nuestro país, en la región y también a nivel internacional estuvieron en el intento de golpe de Estado en Bolivia, así que vamos a estar hablando sobre eso. Bueno, comencemos por justamente los hechos. El día miércoles, el ya destituido comandante en jefe del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, intentó un golpe de Estado que fracasó a las pocas horas porque no tuvo el apoyo esperado. Y ahora vamos a ver bien esos entretelones que hicieron que no fracase. Que no tenga éxito, quiero decir. Así que yo arrancaría por un par de días antes, que tiene una escalada la situación el día lunes, después de varios meses de conflicto político interno en el gobierno, un gobierno debilitado por las internas, de las cuales ya vamos a hablar. Pero el lunes a la noche, quien todavía era comandante en jefe del ejército de Bolivia, Zúñiga, en una entrevista televisiva, dice lo que vamos a escuchar a continuación en el audio número 1. No hay tal audio, Juan. Pero podés contarnos un poco de qué es lo que decía ese audio. Nos llegaron, bueno. Básicamente, en una entrevista televisiva, el señor Zúñiga, que repito, todavía era comandante en jefe del ejército, dijo que Evo Morales no se puede volver a presentar a un nuevo mandato y que en caso de insistir en 2025, el año que viene, que hay elecciones nuevamente en Bolivia, debería ser detenido. Hay una interna, como digo, en el gobierno, pero también en el conjunto de la dirigencia política en Bolivia sobre la cuestión de las elecciones del año que viene, básicamente porque Evo Morales tiene intenciones de volver a ser candidato, también el actual presidente Luis Arce, y hay muchos sectores inquietos con la posibilidad de que Evo Morales vuelva al poder. Recordemos que fue destituido, derrocado en un golpe de Estado que sí tuvo éxito en 2019, y él en numerosas ocasiones dijo que básicamente tiene derecho a volver a competir por la presidencia porque fue destituido ilegalmente. Todos nos acordamos del golpe del 19 que sí tuvo éxito, y
y bueno, la situación está absolutamente abierta porque todavía no se pronuncia el Poder Judicial boliviano sobre si puede o no puede presentarse Evo Morales, cuando falta menos de un año, poco más de un año digo, pero menos de un año para empezar las danzas de los nombres de candidatos, las listas. Es un proceso que lleva tiempo y Evo Morales siente que es el momento para avanzar y conseguir lo que él considera propio, que es su candidatura, ¿no? Ujú. Estas palabras del lunes por la noche que comentaba, de Zúñiga diciendo que estaría dispuesto a detener a Evo Morales, tomemos dimensión de la gravedad de que el comandante en jefe del ejército hable de detener él o los militares a Evo Morales. Bueno, claramente fue una especie de detonante de la crisis política. El miércoles, efectivamente, el todavía comandante en jefe de Ejército de Bolivia, Zúñiga, que va a ser en esas horas destituido por Luis Arce, logra movilizar a unas guarniciones militares de la ciudad del Alto, que para quienes conocen Bolivia es una ciudad aparte de La Paz, pero está prácticamente pegada, es como un conglomerado urbano, La Paz y el Alto. Solamente bajan esas guarniciones militares y no las del resto del país, que estaban acuarteladas, pero no se pliegan al avance sobre Plaza Murillo, que es la plaza principal, nuestra Plaza de Mayo vendría a ser, y sobre el Palacio Quemado, que es nuestra Casa Rosada, digámoslo así, para entender la situación exactamente. Y bueno, todo lo que viene de ahí en adelante es justamente un escenario de crisis muy grave. El gobierno de Luis Arce sale a grabar un video desde la Casa Grande del Pueblo, que es donde actualmente sesiona el gobierno boliviano, ya no en el Palacio Quemado, que está al lado de la Casa Grande del Pueblo, pero bueno, es la sede del poder político en Bolivia. Graba un video Arce con todos sus ministros, que es un video que circuló mucho, en el cual denuncian el intento de golpe en curso que está teniendo lugar en ese mismo momento de la tarde del miércoles. Y bueno, empiezan a llegar los repudios que fueron decisivos para que en poco tiempo se desinfle la intentona golpista, digamos. Voy a leer los más representativos de la política interna boliviana, porque son básicamente los sectores más opositores al MAS. Por ejemplo, Luis Fernando Camacho, que fue el ideólogo del golpe de 2019, para quienes se acuerdan de esos acontecimientos, es quien entra al Palacio Quemado con una Biblia gigante, Luis Fernando Camacho en 2019, como un simbolismo que reflejaba que se habían acabado los años del Estado plurinacional y la cosmovisión indígena, y que llegaba de vuelta al gobierno en Bolivia la ortodoxia católica conservadora de las clases dominantes en Bolivia, ¿no? Ese señor, que está preso justamente por el intento de golpe de Estado 2019, tuitea en la tarde del miércoles, leo: ante el inusual movimiento de tropas en Plaza Murillo, manifestamos nuestro respaldo a las instituciones y a la democracia en nuestro país. Se debe respetar el mandato del voto popular. Cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional. Claro, alguien podría preguntarle a Camacho cuál era la diferencia con la asonada 2019. Claro. ¿Qué cambió? Lo importante... Sí, no digo, lo importante es que en este caso se posicionó rápidamente en contra, desde la cárcel, repito, él está preso por golpismo. También en una situación idéntica está Jeanine Áñez, que es quien encabeza ese gobierno interino, esa dictadura interina entre 2019 y 2020, hasta que Bolivia recupera la democracia. Camacho fue el ideólogo y Áñez fue la cabeza del Poder Ejecutivo que llega a gobernar Bolivia después del derrocamiento de Evo Morales, que tuiteó Jeanine Áñez, también desde la cárcel, también presa por golpismo: repudio total a movilización de militares en Plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto el año 2025, decía la expresidenta o exdictadora Jeanine Áñez. Los bolivianos defenderemos la democracia. Repito, en 2019 fue muy distinta la situación, pero lo importante es que se posicionaron de esta manera.
También cito un tuit más que me parece importante, de Carlos Mesa, que es otro de los líderes opositores al gobierno, tanto al gobierno de Luis Arce como al sector de Evo Morales, que pertenecen a otra facción del MAS boliviano, que puso Carlos Mesa en Twitter: como expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, repudio esta acción militar que pretende vulnerar la democracia e interrumpir el periodo constitucional vigente. El mandato del actual gobierno debe concluir el 8 de noviembre de 2025. Cualquier intento como este no es otra cosa que un golpe de Estado. Comunidad Ciudadana se alinea con la defensa militante de la democracia. Bueno, evidentemente tocó una fibra íntima este intento de golpe en la política boliviana, en parte por las heridas que abrió el derrocamiento de Morales en 2019, fue un antes y un después en la historia contemporánea de Bolivia, sin lugar a dudas. Hay quienes dicen que todo lo que vino después tiene como origen ese golpe de Estado. ¿Y a qué me refiero con todo lo que vino después? Bueno, básicamente, para hacer un repaso breve y entender esta crisis política en Bolivia sobre la cual se monta el intento de golpe de Estado, en 2020 se convocan a elecciones para normalizar el sistema constitucional en Bolivia. Se presenta el partido político de Evo Morales, que en realidad es un movimiento de organizaciones sociales y políticas, el Movimiento al Socialismo, la sigla MAS, pero Evo Morales es inhabilitado para presentarse, razón por la cual el candidato es quien fue su ministro de Economía durante todos los años de su presidencia, Luis Arce Catacora, que finalmente triunfa con amplio margen, más del 55% de los votos, a fines de 2020. Y al poco tiempo de asumir se pelea con Evo, para decirlo rápido. Hay una fractura cada vez más pronunciada, a tal punto que ya no se puede decir que el sector de Evo Morales sea oficialista, es opositor. Diría mucho más grave la pelea interna que lo que fue el Frente de Todos con Alberto Fernández y Cristina, porque acá directamente hay acusaciones permanentemente, sobre todo del evismo contra el arcismo, es decir, del sector de Evo Morales contra el sector del presidente Luis Arce, de corrupción, de narcotráfico, de tráfico de influencias, de derechizarse, de entregarle la economía a los grupos corporativos transnacionales, bueno, una serie de acusaciones tremendas, propias de un sector opositor al gobierno, y esto se fue agudizando a medida que no se resolvía la situación judicial de Evo Morales, que evidentemente está muy ocupado en poder presentarse en 2025 sin tener tanto interés en la suerte que corra el actual gobierno, y es algo que muchos dicen que perfectamente puede haber un triunfo a la derecha si van divididos arcistas y evistas, pero bueno, más allá de eso, se intensificó la crisis política con bloqueos de carreteras, con paros de parte del sector liderado por Evo Morales para forzar una resolución del Poder Judicial en Bolivia, lo que se denominan las altas cortes en Bolivia, para que pudiesen habilitar su candidatura. Eso no ha llegado al momento, y lo que justamente hay es una incertidumbre muy grande a medida que justamente se van acercando los tiempos electorales, ¿no? Y para ir cerrando, cómo fue concluyendo la jornada del miércoles tan tumultuosa en Bolivia. Finalmente Zúñiga se da cuenta que no tiene el apoyo que creyó en un momento que podía llegar a tener. Básicamente no logró movilizar a nadie de la Armada ni de la Marina, solamente de la Armada y la Aérea, solamente a sectores del Ejército, algunos sectores, lo que decía antes de la Ciudad del Alto, que bajaron hasta La Paz, hasta la Plaza Murillo, no más que eso, obviamente absolutamente insuficiente para llevar a cabo un golpe de Estado. Y a las pocas horas Arce hace su jugada final para sofocar definitivamente la zona militar, que es remover a las cúpulas militares. Básicamente nombra al nuevo comandante general del ejército, José Sánchez Velázquez, al nuevo comandante de la Fuerza Aérea, Gerardo Zavala Álvarez, y al nuevo comandante de la Armada, Renán Guardia Ramírez. Está todo por verse en cuanto a si se va a agudizar la crisis política, si Arce, por el contrario, va a poder fortalecerse. Arce, de hecho,
una de las imágenes del día miércoles, fue cuando, sofocada la rebelión, él sale a darse una especie de baño de masas con los militantes arcistas que estaban ahí en la plaza bancando a Arce y manifestándose en contra del intento de golpe. Fue una imagen que recorrió muchos portales, muchos diarios, porque fue la imagen del triunfo del poder político por sobre el intento de golpe militar. Pero a las muy pocas horas ya, obviamente con la interna que hay, no se esperaba que se apaciguase todo, aunque había quienes pensaban que podía ser una especie de sutura todo esto para limar asperezas y que evistas y arcistas se unieran. Bueno, pasó lo contrario, y ahora se va cerrando, leo un par de declaraciones de diputados del MAS, del sector de Evo, opositores a Arce. Leo a Gerardo García, que es vicepresidente del MAS, además. Dijo: se han hecho la burla del país, este presidente ya no sabe cómo subir su imagen, el autor intelectual del autogolpe es Luis Arce y David Choquehuanca, y el autor material es Zúñiga. El sector de Evo está con esta teoría de que lo hizo el presidente para subir su imagen, todo este escenario de intento de golpe que fue artificial y que usó a Zúñiga como su ariete para intentar generar esas condiciones políticas. Por último, otro diputado del MAS, Ángelo Céspedes Miranda, dijo: todos creíamos que era un golpe de Estado, pero cuando se detiene al general Zúñiga, resulta que todo había sido planteado, armado y orquestado por el actual presidente para levantar la imagen que está desgastada. Esto también, y ahora sí para cerrar, lo dicen porque cuando es detenido Zúñiga, el miércoles, luego de ser destituido, él dice que esto en realidad estuvo orquestado por el presidente Arce. Él mismo dice esta teoría, la pronuncia esta teoría, de que Arce fue quien buscó generar este golpe de Estado, este intento, y que se lo planteó a él para decir que necesitaban un golpe de timón, digamos. Obviamente es imposible tener certezas sobre si eso ocurrió o no ocurrió. Él dice que se juntaron él y Arce el domingo para planificar esto. Bueno, no me consta, no tengo manera de saberlo, así que por respeto a las y los oyentes, solo me queda decir que es una de las teorías en juego sobre las cuales se monta el levismo para criticar al presidente Arce. Todo indica que va a seguir la crisis política, veremos hasta qué punto, hay graduaciones obviamente, pero bueno, Bolivia, otra vez, lamentablemente, Bolivia, que es el país con más golpes de Estado en la historia del siglo XX, en América Latina, y que en 2019 sufrió la tragedia del golpe de Estado contra Evo Morales, otra vez llegó a las portadas de los diarios por un intento de golpe, ¿no? Quería preguntarte a qué se debe el cambio de postura por parte de los golpistas de 2019 con respecto a este golpe de Estado. Como que entendieron que estaba mal, es una especie de jugada política como para quedar bien. ¿Cuál es el objetivo real de manifestarse en contra? Muy buena pregunta, porque generó desconcierto, sobre todo en los sectores que apostaban a que tenga éxito el golpe. Además fue muy rápida, sobre todo la de Áñez, fue muy rápida la publicación en Twitter de ella. Repito una vez más que estaba presa por golpista ella. Yo creo que no tuvo éxito porque no había ningún sector del poder real en Bolivia que apostase a que tuviese éxito justamente. Para decirlo rápido, Zúñiga no logró en ningún momento ser un representante de los intereses de las Fuerzas Armadas en general, ni siquiera de la totalidad del ejército, ya ni hablemos de las otras dos armas. Esto fue, en mi opinión, leído rápidamente por el conjunto de los actores políticos, que además saben que un golpe de Estado se sabe cómo comienza, pero no cómo termina, y quizás vos te interesa que sea destituido el espacio político que en este momento está en el gobierno, pero no sabés quién va a ocupar ese lugar tras esa destitución, ni cuál va a ser la legitimidad de ese proceso político que se abra luego de un golpe de Estado, ni cuánto va a durar la inestabilidad que potencialmente ocurra a partir de un golpe de Estado. Es decir, yo creo que vieron eso y que vieron que no había movilizaciones en las calles, no había ningún tipo de factor que indicase que había condiciones objetivas para que no solamente se derroque a Arce, sino que
se abra un periodo político con estabilidad. Al contrario, lo que había en el horizonte de Bolivia, si tenía éxito el intento de golpe de Estado, era mucha más inestabilidad, mucha más crisis interna y aislamiento internacional, que parece algo menor, pero está lejos de serlo, ¿no? Así que fueron distintos los contextos. Claro. En parte por eso fue distinta la actuación de cada uno. Y con respecto a los países limítrofes, ¿se pronunciaron en contra del golpe? ¿Argentina expresó algo? Buena pregunta también, porque Argentina otra vez dio la nota. Se pronunció no el presidente Javier Milei, sino la canciller Diana Mondino. Milei retuiteó lo que publicó Mondino en sus redes sociales. Una publicación bastante extraña, porque no menciona en ningún momento a Bolivia. Sí, habla a favor de la democracia y que, bueno, obviamente se posicionaba en contra de cualquier intento de alteración del orden constitucional, pero en términos genéricos, sin mencionar lo que estaba ocurriendo en Bolivia. No era muy difícil, la verdad, lo que tenía que escribir Mondino. No sé si no sabe escribir Bolivia o si le andaba mal el teclado, pero realmente era algo muy fácil de posicionarse porque gobiernos de distinto signo político, desde el conservador Lacalle Pou en Uruguay hasta el progresista Gabriel Boric, pasando por Andrés Manuel López Obrador en México, que está de salida, pero también Sheinbaum, que está de entrada, que ganó las elecciones, se posicionaron rápidamente. Lula da Silva en Brasil, la Organización de Estados Americanos, liderada por Luis Almagro, que tuvo un rol en el golpe del 2019 en Bolivia al legitimar el proceso electoral que había tenido lugar días antes y que desemboca en el intento de golpe exitoso contra Evo Morales en 2019, salió rápidamente a repudiar también eso. No había ninguna excusa para no pronunciarse rápidamente y con contundencia, por lo menos en la Cancillería Argentina, que se ocupa de la política exterior de nuestro país. Pero bueno, una vez más. Un mensaje a medias. Sí, ya uno va aprendiendo a no esperar demasiado de este gobierno, Sí, ¿no? Pero lo cierto es que es una situación de extrema gravedad, sobre todo porque es en nuestra región, un país limítrofe, un país hermano. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, un placer. Muchas gracias a vos, Lari, a todo el equipo, a toda la Yentada. Y nos estaremos viendo la próxima. Buenísimo, bueno, te despedimos porque ahora vamos a ir a un corte, a un flash informativo, unos audios, una canción y volvemos con más Noticero.